Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Antonio Lescano. Estoy trabajando en la producción de la película Guaraní. Tuve la oportunidad de trabajar como coach de uno de los protagonistas y también me tocó hacer un personaje secundario. Tuve también el privilegio de estar en el elenco como uno de los actores del elenco paraguayo. ¿Qué tal, Juancito? ¿Este es tu primer largometraje? Sí, realmente es mi primer largometraje y más que nada fue una experiencia muy enriquecedora porque como es la primera vez uno tiene mucha expectativa, sobre todo en esta ocasión, porque incluso fue, como lo dije una vez, hacer maletas, cruzar la frontera y tener esa oportunidad de salir del país y trabajar con un equipo, ¿verdad? Argentino y también con gente de nuestro país, fusionar eso fue genial y nada, muy contento, muy feliz porque cada producción en mi caso es un aprendizaje más, porque a pesar de que yo en mi formación en cuanto a en audiovisual lo hice en Paraguay, uno cada día va aprendiendo más cosas con cada equipo, con cada integrante que te toca un equipo laburar, como se dice, es algo muy, muy increíble. Y Guaraní fue una peli que va realmente, yo creo, cuando llega a Paraguay, a la gente le va a gustar mucho simplemente por la historia, por lo que presenta. Sí. Qué bueno. Y contame las andanzas que tuvieron que pasar allí con el tema del viaje y compañía, ¿no? Sí, mira, y nada, cuando yo le conozco al director, Luis Sorraquí, también a Simón Franco, que fueron unos genios como cabeza de equipo de la película, ellos me contactaron ya hace como un tiempito atrás, digamos que hace un año atrás. El primer contacto que hice con ellos fue porque vengo trabajando en un taller que es una iniciativa mía que se llama Taller de Expresiones Artísticas El Galpón, donde trabajo con niños y con adolescentes dando un taller de actuación integral. ¿Dónde queda esto, Juancito? Contanos. En Luque. Es como digo, ¿verdad? Una iniciativa mía que arranqué en el 2009 y bueno, vengo trabajando con niños, niñas y bueno, y paso que necesitaban actrices, niñas para un proyecto de un largo, yo me enteré así. Y como no hace poco en ese momento yo estrenaba un cortometraje que se llama Sayepute, me habían pedido de una manera especial que las niñas que estuvieron en ese corto vayan al casting. Bueno, y fueron mis alumnitas, por decir así, al casting. Y bueno, entre ellas llegó Jazmín Bogarín, que quedó para ese primer paso, por decirlo así, que fue un cortometraje llamado Mitadud, que también fue, digamos, el mismo director, Luis Orraquín, Simón Franco. Y bueno, ahí surgió la idea de que como Jazmín quedaba para el cortometraje Mitadud, se venía posteriormente el largometraje. No era todavía seguro, pero había como una puerta abierta. Luego, una vez que esto se concretó, el proyecto de sí, vamos a hacer una coproducción con Paraguay y Argentina, sería la coproducción. Y querían contar nuevamente con Jazmín como protagónico para la película. Y me habían propuesto ser su coach. Y bueno, en primer lugar no dudé. Empezamos a trabajar intensamente con ella porque ella es una niña bastante disciplinada, aplicada y muy talentosa sobre todo. Y bueno, ese fue mi primer paso con la película. Y luego se dio la oportunidad también de que me ofrecieron hacer uno de los personajes. Me tocó un pequeño papel. Bueno, que lo disfruté muchísimo. Hice uno de los personajes que se llama Walter. Y nada, fue increíble la experiencia, ¿verdad? Estando ahí como coach, como actor, ayudando un poco al equipo de dirección. Fue increíble. Qué suerte. Una gran oportunidad de trabajo. Me imagino que estarás orgulloso también de nuestra amiga Jazmín. Por supuesto, sí, ¿no? Y como veníamos diciendo con Luis, ¿verdad? Que realmente Jazmín se portó porque estar en un largo era un compromiso bastante grande, asumir eso, asumir toda la responsabilidad que conlleva un largo no es poca cosa. Sí.
uno deja la casa, la familia, el estudio y es concentrarte netamente en ese trabajo, en ese personaje que le tocaba a ella, y juntos estuvimos ahí trabajando y creo que salió todo bien. Muy pronto todos van a poder ver en la pantalla grande esta película que es guaraní, que esperamos que apoyen, que todos los es una película que todos los paraguayos tienen que ir a ver al cine porque va a estar genial, no se van a arrepentir, la historia es muy buena. Muy nuestra también. Sí, bastante paraguaya, se siente mucho la historia y es increíble, me parece que le va a llegar mucho a la gente. Bueno, contame algo, ¿qué tenés planeado ahora para el futuro inmediato, por ejemplo, como profesional, ¿no? Sí, y mira, como profesional del audiovisual, acá en Paraguay vengo trabajando como productor, haciendo un poquito de dirección, y justamente eso, mis desafíos en este momento son seguir formándome, quiero tratar de conseguir salir un poquito afuera también, tomar cursos, talleres, porque tengo ideas, me gustaría también incursionar más adelante en lo que es la dirección, me gusta mucho el cine y nada, quiero algún día también hacer una película. Claro. Y bueno, y para eso hay que formarse, estudiar y estamos en eso, ¿verdad? Cada experiencia como la que fue Guaraní suma, es un escalón más y nada, ¿verdad? Yo creo que acá en Paraguay, como es un claro ejemplo haciendo cine Paraguay, es un aporte y creo que somos muchos los que de alguna u otra manera vamos aportando un granito de arena, entonces eso hace que el cine paraguayo hoy día está fluyendo dentro de nuestro territorio y eso es muy bueno. Muy bien. Bueno, ¿no te gustaría enviarle un saludo a la gente que nos mira en Haciendo Cine Paraguay? Sí, por supuesto, a toda la gente que nos sigue Haciendo Cine Paraguay, un saludo enorme de parte de esta película guaraní que próximamente se va a estrenar, y sobre todo le pedimos a cada paraguayo, a cada seguidor que se sumen, que sigan apoyando al audiovisual paraguayo, que hay muchísimo por contar, muchísimo por hacer y que esperamos siempre el apoyo de todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. I miss, but don't be unkind.